Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Adelante, le Mire, escuchamos. soy de Almería y quería hacerle una pregunta. Mire, yo tengo mi marido que hace 12 años empezó a padecer de un cáncer y la cirugía, en fin, la medicina, pues siempre, pues con unas operaciones, quimioterapia, radioterapia, pero siempre he tenido la fe que el Señor, que Dios, estaría con él. Y siempre se lo he puesto en sus manos, solamente le pedí en ese momento que lo dejara unos años para conocer a sus nietos. Dios me ha concedido eso. Me ha concedido que ha conocido a sus nietos, pero ya ha llegado un momento que están paliativos. Bueno, lo tengo en casa, porque yo no quiero llevarlo a ningún sitio, lo tengo en casa. Él ha tenido muy buena calidad de vida. Ese sufrimiento que muchas personas dicen que han pasado, yo como he tenido tanta fe en él, no lo he tenido. Pero ahora llega el momento que me dicen que de un día a otro puede caer. Y está bien, él se levanta, está en casa, le estoy dando morfina, en fin, lo justo, porque hasta lo que le duele. Mi pregunta es, yo ahora lo llevo esto con mucha tranquilidad. Dios ha querido darle esos años para nosotros, para eso, y ahora pues ya ha decidido cuándo, que eso no lo sabe nadie, porque yo no creo lo que me dicen los médicos, que de un día para otro, no. Siempre he dicho que la última palabra la tiene Dios y que Dios sabrá lo que hace. Mi pregunta es, ¿por qué estoy yo tan tranquilo? Que hay personas que dicen que lo han pasado muy mal. Y yo ahora mismo no lo estoy pasando mal. Yo me levanto a las 6 de la mañana y me pongo a orar, a hablar con Dios. María Santísima está conmigo, mi Madre del Cielo, pero no le pido que le dé más vida a mi marido. Cuando sale, camina, anda, si lo da de nuevo, sabe que está ya en la última. Pero yo estoy con una tranquilidad. No sé si es que si es normal o no es normal que esto me esté ocurriendo a mí. Estoy tranquila, en paz. Entonces, que verlo le quiero, porque lo veo y los abrazos y estamos más unidos que antes quizás, desde que empezó esa enfermedad, tanto mis hijos y todo, no hay enfados, no hay de nada. Discusiones que hay en la familia, normal, pero no hay de nada. ¿Por qué me ocurre a mí esto que no? Pues mire, la verdad es que yo creo que no, para responder esa pregunta no tengo más que alabar a Dios y recordarnos que Dios siempre nos asiste en todo momento y en todas las pruebas. Dios no nos deja solos en el camino de la vida. Y la verdad es que cuando respondemos a su llamada, pues se hacen verdaderas y auténticas esas palabras del Evangelio que dicen: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. O sea, es decir, que ser cristiano no es ser pues un masoquista, ¿no? Todo lo contrario, ser cristiano es saber descansar en el corazón de Cristo, saber confiar, saber que Él dirige nuestra vida en una providencia de amor, ¿no? Y por eso esa experiencia de paz que usted está teniendo en medio de un momento que alguien podría decir qué dramático, y hoy le doy morfina, a ver, le tengo que dar más morfina porque tiene más dolores, menos dolores, y alguien podría vivir eso con una angustia que no puede con ella, ¿no? Y usted, sin embargo, recibe ese don de llevarlo, pues, hoy por hoy, mañana, pasado, Dios dirá, ¿no? O sea, eso creo que obviamente es una aplicación concreta de lo que el Señor nos ha dicho en el Evangelio. Que aprendamos a descansar en Él, que aprendamos a tener la fe de saber que no estamos solos, que Él nos acompaña, que estamos siendo asistidos por el Espíritu Santo. Y bueno, y gracias por su testimonio. Y también por el testimonio de ver cómo la familia, cuando acoge con con esa confianza, pues la enfermedad de un ser querido, cómo la familia se une y resulta providencial, porque nos hace olvidarnos de tonterías, de pequeñeces, de egoísmos, ¿no? Y centrarnos en lo sustancial, en nuestra vida. También las enfermedades de los seres queridos suelen ser una ocasión de centrarnos en lo sustancial. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, adelante. Mira, quería preguntarte por qué Dios permite cuando alguien pues ya tiene una fuerte conversión y sigue el Evangelio y sigue el camino del Señor, que siga sufriendo.
Eso por un lado. Y por otro lado también que como saber su opinión sobre la marginación que yo creo sentir de las personas que a lo mejor han tenido una vida, que han tenido un matrimonio fallido, luego ha sido anulado y han tenido un hijo de ese matrimonio y luego a lo mejor ya un poco perdidos han tenido otro hijo fuera del matrimonio y ahora están realmente convertidos y con mucha fe en el Señor y ven a lo mejor cierta marginación porque a lo mejor para la iglesia pues la familia ideal son los que tienen 5 hijos y siempre ha ido bien aunque tengan sus problemas y a lo mejor el que ha sido anulado o que tiene hijos fuera del matrimonio no es se considera tan dentro de la iglesia cuando yo creo que no como dice Jesucristo los últimos serán los primeros que a lo mejor esa situación personal le hace más hijos de Dios, no sé. Vamos a ver, el oyente comienza preguntando por qué alguien que se ha convertido al Señor y ha tenido su entrega a Dios, ¿por qué luego sigue sufriendo? Pues yo creo que por 2 cosas. Bueno, ya diréis que soy atrevido a veces, ¿no? Pues intentando en 3 líneas pues responder a preguntas que en el fondo son una vida entera, ¿no? Pero bueno, me atrevo con un plus de atrevimiento, me atrevo a decir que yo creo que puede haber 2 motivos principales. Uno primero, que no estemos tan convertidos como pensamos que estamos. O sea, que sí que hemos tenido una conversión, pero la conversión nunca ha sido ya definitiva. Estamos siempre en proceso de conversión. Y a veces, después de haber pues seguido al Señor, continuamos sufriendo por tonterías. Y es frecuente en la vida, a veces observar que haya creyentes que sigan sufriendo por tonterías, por celos, porque este me ha dicho, el otro ha comentado, el otro no sé qué, a veces incluso dentro de la propia vida religiosa. Y te impresiona ver que alguien haya abandonado todo, no haya dejado casa, padre, hermanos, esposa, hijos, haya dejado todo por seguir a Jesucristo y luego en el monasterio pues se siga sufriendo por tonterías porque la superiora le ha elegido la otra, yo no sé qué, y dice, no, madre mía de mi alma, ¿no? ¿Cómo es posible? Sí, porque en realidad todavía estamos pendientes de convertirnos. Y por eso, ¿no? Sufrimos pues cuando debíamos de haber aprendido a descansar en Cristo y no hemos terminado de aprender. Eso en primer lugar. Pero también es verdad que hay otro tipo de sufrimientos que no suelen estar provocados por nuestro pecado y por nuestra falta de conversión, sino hay otro tipo de sufrimientos que están más motivados porque la vida en sí misma conlleva un sufrimiento. Y tiene, no sé, y tiene también un designio de Dios de purificación en nuestra vida. La propia salud, etcétera, ¿no? O sea, es decir, que yo creo que yo distinguiría entre 2 tipos de sufrimientos. Unos que están provocados por nuestra falta de santidad, y eso nos hace sufrir, y otros sufrimientos que son inherentes a la vida. Que también, ¿no? Los santos obviamente tienen que abrazarlos. Lo que pasa es que tienen los que son santos y confían plenamente en Dios, pues abrazan esos sufrimientos con una confianza que les capacita para ser capaces de sufrir sin perder la alegría. Que esto es así, o sea, los santos también sufren, pero sin perder la alegría. Entonces, su sufrimiento a veces es curioso, porque uno no sabe cuando un santo sufre y cuando un santo disfruta, porque las 2 cosas casi pueden llegar a confundirse o a unirse. Bueno, yo creo que esto sí, principalmente, ¿no? Y con respecto al tema que usted ha dicho, que pues que pueden ocurrir que sean discriminados las personas que tuvieron un matrimonio y fue anulado y luego pues se les mira con ojos raros, etcétera. Bueno, pues mire usted, pues podría ser, ¿no? Hipotéticamente podría ser, aunque a mí me parece que en la sociedad en la que vivimos se han ido superando muchos prejuicios. Yo creo que una de las cosas buenas que tiene nuestra sociedad es que me parece que se ven tantas cosas tan distintas y tan diferentes que me parece que ya no hay estereotipo alguno y ya cada vez me parece a mí que tenemos menos puntos o prejuicios de partida, pero bueno, siempre puede haberlos. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
Abelina nos ha escrito a directo@radiomaria.es y dice: en momentos duros de la vida contamos con la ayuda de Jesús y María firmemente, pero a veces no lo tenemos muy metido en el corazón y lo dudamos. ¿Qué hacer en esos momentos? Perdona que ha habido un momento que se ha ido el sonido, si podías repetirme la pregunta. Sí, dice, en los momentos duros de la vida contamos con la ayuda de Jesús y María firmemente, pero a veces no lo tenemos muy metido en el corazón y lo dudamos. ¿Qué hacer en estos momentos? Bueno, vamos a ver, yo creo que la fe tenemos que adherirnos a ella sin que la supeditemos a nuestras sensaciones interiores o a el sentimiento de la fe. Esto es importante, ¿eh? No es lo mismo creer que tener el sentimiento de la fe. Y hay veces que la fe va acompañada de un sentimiento pues muy gozoso, que podríamos incluso calificar de consolación interior, que parece que uno siente la presencia de Dios. Otras veces la fe pues se vive en intensidad, pero en sequedad, e incluso en desolación. Y es muy importante continuar siendo fiel en la adhesión de la fe a Jesucristo, aun cuando nos falte el sentimiento. Si nosotros supeditamos pues nuestro seguimiento a Jesucristo a nuestros afectos, a nuestros sentimientos, estamos perdidos, porque uno dice, es que ahora lo siento, ahora dejo de sentirlo, y entonces ahora rezo y luego dejo de rezar, porque ahora me he sentido vacío y ya no rezo. Luego, y entonces, o sea, no podemos hacer depender nuestra adhesión de fe a la capacidad de sentirla. No es lo mismo una cosa que la otra, ¿eh? A veces se ha dicho, es que hay que ser sinceros, ¿no?, en la vivencia de la fe. Entonces yo rezo y yo cuando lo siento, cuando tengo sentimiento, ojo, no es lo mismo sinceridad que sentimiento, no es lo mismo, porque podríamos caer en un sentimentalismo. Con lo cual, con respecto un poco a la consulta del oyente, pues diría, vamos a ver, o sea, podrá haber momentos en los que uno no sienta esa presencia de Jesús y esa presencia de María que cuidan de nosotros. Puede haber momentos en los que no lo sienta, pero yo por mi fe sé que están siempre conmigo y que cuidan de mí. Incluso cuando yo pienso que me he quedado solo o no tengo ese sentimiento de consolación como otras veces. Por lo tanto, lo importante es que hagamos un acto de fe. Un acto de fe y que mantengamos pues una fidelidad a nuestros compromisos del seguimiento de Jesucristo más allá de nuestros estados anímicos interiores. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, soy de Madrid, Emilia. Adelante, Emilia. Mire, es que yo, agradezco mucho la luz que nos está dando usted a través de todo. Y agradezco mucho la libertad la libertad que Dios nos ha dado tanto a los ángeles como a los hombres, para adherirme a Él y para hacer lo que Él quiere, porque la libertad no es para hacer lo que uno quiere, sino hacer lo que Dios quiere. Y me voy adentrando y cada vez voy conociendo más a Dios a través de mi inquietud, porque busco mucho tanto en Radio María como cuando puedo leer, como busco mucho y me voy como complementando en esa libertad, que es que la libertad es lo más bello, creo yo, para la persona humana. Pero claro, en esa libertad está el punto negro del infierno. Y eso del infierno, Dios no lo ha creado, ¿no? El infierno no lo ha creado Dios. Esa es su pregunta, ¿eh? Sí. De acuerdo. Mire, es correcto decir eso que usted ha dicho. O sea, el infierno no es un sitio, un lugar creado por Dios, sino el infierno es el estado de aquellos que utilizan su libertad para rechazar a Dios. Con lo cual uno dice, a ver, Dios ha creado el infierno. Hombre, vamos a ver, nosotros, ante la dramática posibilidad de cerrarnos al don de Dios, al don de su misericordia, y a rechazar el don de su salvación, nosotros mismos somos los que nos conducimos a un estado en el que la ausencia de Dios es la autodestrucción del hombre. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla del infierno, habla de la autoexclusión. También podríamos hablar de la autodestrucción, de que el sufrimiento
el sufrimiento del infierno, la clave del sufrimiento está en la desesperación de haber rechazado la fuente del amor, que es Dios. Con lo cual yo me quedaría en esta explicación. Me parece que puede ser correcto decir esto. O sea, Dios ha creado el infierno. Bueno, es que claro, la palabra ha creado el infierno parece como si el infierno fuese un sitio. No, es que no se trata de un sitio, se trata de un estado. El estado de quien ha rechazado a Dios, y entonces el infierno es la amargura del hombre por haberse cerrado al amor de Dios. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, a ver, le escuchamos. Me llamo Esteban y quiero hacer una pregunta sobre las letanías. Siempre me ha extrañado oír Madre del Creador. Madre del Salvador, sí, pero Madre del Creador lo veo un poco raro, no sé. De acuerdo. Mire, pues esa pregunta también es interesante. La creación del mundo, como es una obra adestra de la Trinidad, es decir, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres llevan a cabo la creación. Todas las obras de la Trinidad hacia afuera son las tres personas de la Santísima Trinidad las que conjuntamente la realizan, aunque luego se la atribuyamos de una manera especial a una de las tres personas, por ejemplo, como es el caso de la creación, que se lo atribuimos a Dios Padre. Pero también el Verbo, la segunda persona, es creador. La prueba, fíjese usted, es el prólogo del Evangelio de San Juan. Por él fue creado todo cuanto se ha hecho. Todo fue creado por él y para él. Sin él no se hizo nada, etcétera. Es decir, que es que, digamos, que explícitamente también se habla de que Jesucristo es el creador, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Y por lo tanto, decir María, Madre de Dios, y decir María, Madre del Creador, pues mire usted, es lo mismo. Estamos hablando de una aplicación de la maternidad en el sentido de que ella es madre de Dios, madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, obviamente no en cuanto ella haya engendrado la naturaleza divina, pero en cuanto a que ha engendrado la naturaleza humana, en la que se ha encarnado el Verbo, y que está pues sustancialmente unida, ¿no? Hipostáticamente unida, mejor dicho, al Verbo. Esa es la forma en la que, ese es el camino porque la Iglesia ha afirmado: María es Madre de Dios, María es Madre del Creador. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Monseñor, nos ha escrito Beatriz a directo@radiomaria.es y le expone dos cuestiones que no sabe contestar. Dice la primera: ¿cómo puede ser feliz en el cielo una persona que sabe que su ser más querido en la tierra está en el infierno? Y segunda, ¿cuál es el límite para amar al enemigo? Porque si debemos amar a todos los enemigos, sabemos que uno que es llamado el enemigo mal antiguo, al que no creo que debamos amar. Gracias. Bueno, pues mire usted, vamos a ver. Comenzando por lo primero, ¿cómo es posible que una persona que está en el cielo pueda ser plenamente feliz? Allí se conoce que un ser querido suyo sea condenado, está en el infierno. Bueno, obviamente una pregunta como esa, que yo recuerdo haberla escuchado muchas veces, ¿no? Es una pregunta que parte desde la experiencia que uno tiene aquí, y entonces, claro, proyecta la experiencia afectiva que tiene aquí, la proyecta en el cielo. Y entonces dice: yo aquí sería imposible que yo fuese feliz si pues una persona querida mía pues estuviese sufriendo, sería imposible. Luego en el cielo yo tampoco podría ser feliz. Bueno, estamos como proyectando en el cielo la propia afectividad que yo tengo aquí en esta vida. Y claro, eso es algo incorrecto. Es algo incorrecto. Precisamente la esencia del cielo, la clave del cielo está que la contemplación de Dios es tan plena, es tan intensa, que llena plenamente nuestro corazón. O sea que a nosotros nos cuesta entender algo como eso, porque claro, nosotros aquí también Dios nos llena de alegría, pero al mismo tiempo tenemos otros disgustos y otras cosas. Es decir, que nos llena de alegría, pero limitadamente, pero claro,
pero digamos que la contemplación de Dios en el cielo, esa visión beatífica, es totalizante y plenificante. Bueno, y por otra parte, vamos a decir una cosa, es decir, no podemos nosotros responder y dar pues, detalles de lo que se nos escapa. O sea, me parece que también a veces tenemos que renunciar a una curiosidad en las preguntas porque está por encima de... O sea, está bien, ¿no?, que tengamos también la inquietud de formularnos preguntas, pero fijaros bien, sabiendo que el misterio de Dios siempre nos va a superar. Luego, también la manera de responder, bueno, pues yo doy una pista de respuesta, pero no pretendo con esa pista de respuesta que un misterio pues esté perfectamente explicado. Pues no. Con respecto a la segunda pregunta, a ver si existe un límite de amar al enemigo, porque Jesús dice, amad a los que os persiguen, etcétera. Y uno dice, vamos a ver, ¿no? Pues, y entonces también hay que amar al demonio. Que entiendo que es lo que ha preguntado el oyente, ¿no? También hay que amar al demonio. Hombre, la verdad es que en la Sagrada Escritura no aparece tal cosa por ningún lado. El demonio tiene algo bueno en cuanto que es criatura de Dios. O sea, también tiene un aspecto amable. Todo aquello que ha sido creado por Dios fue creado como un ángel bueno. Y en ese sentido, Dios le ha querido y le quiere. Pero claro, aquí ya estamos hablando de otra cosa ya mucho más profunda, que ya no en cuanto a criatura de Dios, sino en cuanto a que un ser que está plenamente revelado con Dios, pues entonces no es amable, sino que es la fuente de la tentación y el pecado. Y en este segundo sentido me parece que no se puede aplicar desde luego, ¿no?, pues lo de eso de amar al enemigo. En alguna ocasión yo he dicho en este programa que al demonio, y solamente al demonio, le podemos aplicar ese refrán castellano que sería incorrecto aplicar al prójimo porque sería una falta de misericordia, ¿no? Pero sin embargo al demonio sí se lo podemos aplicar, ¿no? El refrán dice, al enemigo ni agua, y en el desierto polvorón, que dice alguno, perdonad por la broma, ¿no? Al enemigo ni agua y en el desierto polvorón. Bueno, eso es un refrán que no sería cristiano, de no ser que se lo apliquemos al demonio, porque sí que tenemos que ser radicales en no darle bazas a Satanás, en no permitir entrar en sus estrategias y en cortar por lo sano con las tentaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, al enemigo ni agua, y en el desierto polvorón, bueno, pues creo que puede aplicarse a Satanás. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Adelante. Me llamo Clara y desde Madrid llamo. Que mi pregunta es, yo tengo una hija que se me ha graduado por el ayuntamiento. Yo eso no lo he podido aceptar nunca. Y he tenido muchas discordias, pues, alrededor de familias, separaciones. Y bueno, pues he sufrido muchísimo. Entonces mi pregunta es, ¿qué puedo hacer? Porque es que yo eso no lo he podido nunca aceptar. Y entonces incluso le he dicho a mi hija alguna vez, es que no puedo aceptarlo, es tu condenación, tendría que aceptar tu condenación. Y tengo pues mucho sufrimiento, padre, con ella. Entonces ahora está muy disgustada conmigo precisamente porque ya ve que no puedo aceptarlo. Gracias, y a ver qué consejo me da. De acuerdo. Pues mire, vamos a ver, yo le diría lo siguiente, tenemos que aceptar la realidad de la vida. Claro, si por aceptación se entiende, pues estar de acuerdo con lo que ha hecho, hombre, claro que usted no tiene que aceptarlo. Pero es que yo creo que la aceptación no es estar de acuerdo con lo que ha hecho uno, sino partir de algo que yo no está ya en mi mano y por lo tanto yo tengo que aceptarlo y ofrecerlo a Dios para que se pueda llevar a cabo la redención, ¿no? Es decir, me parece que la mejor contribución que usted puede hacer, pues para ayudarle a su hija en el camino que Dios tenga establecido para ella, es comenzar por decir, yo acepto algo con lo que no estoy de acuerdo, pero tengo que aceptarlo. Es decir, es que no puedo vivir de espaldas a la realidad. Mi hija está casada por lo civil. A ver, ¿y qué hago? ¿La tiro por la ventana? A ver, ¿y qué hago? ¿No la admito en casa a comer? A ver, vamos a ver. O sea, creo que para poder ayudar a cambiar hay que empezar por aceptar las cosas.
Fijaros una cosa, el Señor nos ama como somos, aunque nos sueña distintos, aunque Él confía en que cambiemos, pero precisamente porque nos ama como somos, así nos ayuda a cambiar. Si alguien no me ama como soy, no me ayuda a cambiar. Por eso yo le diría a usted, vamos a ver, en su interior tiene que pronunciar un lo acepto, porque igual también tiene usted un cierto amor propio de que ay, mi hija me ha fallado, me ha traicionado, porque yo hubiese querido que la familia fuese perfecta y ha puesto como una mancha, ¿no?, en la familia. Y hay que purificarse de eso, ¿sabe? Hay que purificarse de eso. Me parece que la forma principal que usted puede tener de ayudarle a su hija es, en primer lugar, es el que usted comience por aceptar una contradicción como esa y ofrecerla a Dios, ¿no? Y el sufrimiento que usted tiene, en vez de estar continuamente descargándolo con ella, ofrézcaselo a Dios y pídale a Dios que lleve adelante el designio que tenga con ella, ¿no? Y que pueda completar su camino, que Dios también tiene paciencia, más paciencia que nosotros, por cierto, para que nosotros completemos su designio de amor.